Saquean nuestros mares. Desde la vuelta a la democracia, ni un solo gobierno se ha preocupado por ejercer soberanamente el derecho a nuestro territorio de mar y de ultramar. En el 2009 se ampliaron nuevas millas de alcance territorial, marítimo. ¿Pero para qué? Si tenemos una casta política que cree que no tenemos hipótesis de conflicto. Pero el Reino Unido sí tiene hipótesis de conflicto, que ha hecho de su ocupación la estrategia para su control del Atlántico Sur y poder mirar también a la Antártida. ¿Qué va a pasar con la ocupación a raíz del Brexit? Brasil ya se está moviendo, mientras nosotros seguimos perdiendo el tiempo en pavadas. ¿Qué opinan ustedes, amigos de Nueva Argentina? Dejen su comentario abajo que nosotros lo vamos a leer y lo vamos a estar respondiendo. Para los que aún no lo hicieron, suscríbanse a este canal y activen la campanita para recibir notificaciones por cada nuevo video. Nos pueden seguir también en las redes que aparecen en pantalla. Así que sin más, empecemos. En este programa Alejandro no me va a estar acompañando porque está de viaje y le deseamos lo mejor, claramente. Así que hoy me acompaña Manuel Napolitano, miembro de Causa, quien ya estuvo en otros programas. Gracias por venir, bienvenido. Gracias, Lucas, gracias por la invitación. Vamos a charlar un poquito de algo tan interesante que se menciona tan poco. Se menciona tan poco, pero es muy importante porque también tiene que ver con muchas de las excusas, de los pretextos de esta casta política que dice no hay plata. Para ellos nunca hay plata, pero porque se la llevan enfrente de sus narices. Vamos a hablar de los mares argentinos saqueados por buques extranjeros en este bloque. Tengo una nota de Pesca Chubut que dice, una nota del 26 de enero del año pasado, pero fíjate que sigue teniendo vigencia. Argentina pierde 14.000 millones de dólares por año por la pesca ilegal. El miércoles por la noche, un control aéreo, o sea, de ese momento, de la Armada Argentina sobre el mar detectó una multitud de luces que captó la atención de los tripulantes. Una ciudad nocturna, pescando al límite de la zona económicamente exclusiva de Argentina. Se trataba de más de 350 barcos ilegales extranjeros, principalmente orientales y españoles, en busca de especies marinas frente a Chubut, entre Trelew y Comodoro Rivadavia. Es más que interesante eso, tenemos en cuenta varias cosas. Primeramente que la Argentina, luego de la presentación que hizo en el 2009, frente a la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Mar. El Conmebar, sí. Exactamente. Empezaron a analizar las líneas de costas y en base a ese trabajo, bueno, Argentina amplió su límite marítimo y es bueno recordar que estamos hablando no de mar argentino, sino de zona exclusiva de Económica. Económica, exactamente. Sí. Es una degradación que tuvimos al momento de tener esta convención, de darle el ok en el Parlamento a esta convención y suscribirnos, cosa que Estados Unidos, Perú siguen reclamando que se lo reconozca como mar territorial. Dentro de este trabajo que se realizó, se reconocieron aproximadamente, en total, dentro de las 200 millas marítimas, más lo que se agregó, unos 4.799.000 kilómetros cuadrados, desde la desembocadura del Río de la Plata hasta la Antártida. Es una cifra muy importante para lo poco que se está haciendo. Y me preocuparía saber cómo lo estamos defendiendo, y también me preocuparía saber que los mismos que hoy le debemos plata son los que están saqueando nuestros mares. O sea... Eso no es un tema menor y lo vamos a ir desarrollando durante este programa. Hay una nota del Fueguino, que esta sí es de ahora, del mes pasado, pero digamos es actual. Paraguas de soberanía. Petrolera británica Rock Hopper avanza con el plan de saqueo en aguas de Malvinas. La empresa de exploración y producción de petróleo y gas con sede en el Reino Unido, Rock Hopper Exploration, ha firmado un acuerdo con Premier Oil Exploration and Production y Navitas Petroleum para completar el paquete de inversiones que les garantizará poner en marcha el proceso de explotación del campo petrolero Sea Lion o León Marino. Y mira, con lo que vos estás mencionando, a nivel mundial se considera que el Atlántico Sur es uno de los puntos calientes, y cuando nosotros hablamos que es una hipótesis de conflicto, no lo decimos porque somos conspiranoicos o porque realmente estamos buscando algo que no existe, sino realmente hay prácticamente una flota naval extranjera que nos están robando. Y el problema viene a partir de la milla 201. Tengo acá un pequeño recorte que me parece interesante. Dale, que dice: en el sudoeste atlántico se concentra el 20% del total de los transbordos mundiales realizados en el alta mar. Ubica a la Argentina en el segundo puesto mundial, donde se practican operaciones ilegales o sospechosas en detrimento de los intereses económicos del país. Además
de representar una burda violación de la soberanía nacional. Claro, porque por ejemplo, esto que también estábamos hablando de eso mencionabas vos como una zona roja. Sí, es una zona roja donde el presupuesto que hoy tiene la defensa no alcanza como para poder tener mayor presencia en el mar, como para poder evitar este saqueo. Y además, la Argentina todavía no suscribió o no armó un papel para saber qué hacer a partir de la milla 201. En otros países lo que hacen es sentarse con estas empresas que vienen a pescar y negocian lo que es la pesca en alta mar, lejos de la zona exclusiva. Acá todavía no nos pusimos de acuerdo qué hacer en la milla 201 y menos nos pusimos de acuerdo qué hacer dentro de las 200 millas de la zona exclusiva. Por eso se entiende cuántas veces hablamos de que Argentina, su casta política dice que no tenemos hipótesis de conflicto. Se da justamente por esto, que no sabemos para qué tenemos Fuerzas Armadas. Exacto. Como no entendemos estas cosas, no sabemos para qué tenemos Fuerzas Armadas y por lo tanto no sabemos para qué las queremos, para qué queremos el Estado. Partamos de la base. Pero yendo al tema puntual, digo, si no sabemos para qué tenemos Fuerzas Armadas, no sabemos qué es lo que estamos defendiendo, no sabemos tampoco qué es una zona roja, no se está discutiendo, y para discutir con una empresa extranjera que saquee y que lo hace mediante licencias que son ilegales Exacto. a nivel del derecho internacional, ¿cómo lo vamos a hacer sin Fuerzas Armadas? Porque no es lo mismo negociar con un portaaviones que sin un portaaviones. Que negociar de tierra. Bueno, Sí. y fíjate qué interesante, es más fácil enojarse con el chacarero que tiene 1000 hectáreas, Ah, por 2000 supuesto. hectáreas y expoliarlo, Sí, y claro. no sentarnos a hablar con lo que realmente se lleva la plata. Estamos hablando que el mar, solamente desde la guerra de Malvinas al día de hoy, equivalen a 3 préstamos internacionales de Argentina que tomó últimamente. De esa plata estamos hablando, no estamos hablando de un vuelto, estamos hablando de mucho dinero, se podría hacer un montón de cosas y sin embargo estamos entretenidos en crear un enemigo que no existe. Sí, eso sí sería robarse un PBI. Eso es robarse Eso es un robarse PBI. un PBI, Eso es justamente. robarse un PBI. Y interesante que a los que le demos plata, o sea, la Unión Europea y a China son los que más se extraen desde nuestra plataforma. Exactamente, mediante este sistema de licencias truchas, que es lo que hacen los Kelper principalmente porque ellos viven de rentas. Exactamente. O sea, reciben, yo por el dato que había tenido la última vez que investigué esto, fue de $200.000 per cápita por año. Eso Ahora, serían algo así como más de 1,5 millones de pesos por habitante. por habitante. ¿Quién no quiere ser malvinero con esa plata? Exactamente, ¿quién no quiere ser? Claro. Ahora, después voy a comentar eso. Estuve leyendo y tengo la información fresca, pero te quiero comentar que, Sí, por favor. en base a lo que estamos hablando, ¿quiénes son los que pescan dentro de estas 200 millas y la milla 201, que es la zona de conflicto, que es la zona donde hay un gris ilegal? La mayoría de estas operaciones ilegales se llevan a cabo bajo bandera de buques orientales y españoles. Los españoles son claramente la madre patria, como quien dice, son los que vienen realmente a robar, vienen de los puertos de Galicia o vienen con sus potreros para sacar el calamar argentino, basándose en la licencia trucha que tienen a través de los Kelper. Mira, yo justamente de eso tengo una nota de Agendar Web, que supongo es un medio que vos también visitas mucho. Exactamente. Dice, continúa el saqueo, la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Es una nota del 19 de enero, hace poquito. En este medio hemos publicado en estos años artículos, unos cuantos de ellos firmados por César Lerena, sobre el problema argentino de la pesca. Argentino porque es un mar sobre el que tenemos jurisdicción, pero la pesca la hacen otros. Claro. Dice, la flota española saquea más de 80.000 toneladas de calamar en aguas de Malvinas con autorización británica. El gobierno usurpador británico le otorga permisos pesqueros a la flota española para saquear el calamar en aguas de Malvinas. Armadoras españolas recorren más de 7.000 millas para robar este calamar de las aguas de las islas. El saqueo del calamar en las aguas de Malvinas produce cerca de 200 millones de libras esterlinas, generando trabajo para 10.000 personas repartidos en las islas y en Vigo, en Galicia, como vos decías, del puerto. Fíjate, 10.000 puestos de trabajo que los argentinos no lo tienen, no lo van a ver. Es más fácil estar bajo este sistema, que es un sistema donde se da una especie de acompañamiento social con una tarjeta alimentaria, que empezar a pensar cómo sacamos esa tarjeta y damos realmente un trabajo. Y el trabajo se realiza a través de la industria, que la industria es, en este caso, la industria naval, empezar a defender nuestras costas. Somos un país marítimo, no somos una pampas, en realidad somos un país marítimo. Sí, toda gran nación que se precie de serlo, no solamente
ejerce el derecho soberano sobre su tierra, sino también sobre el mar, empieza a mirar al mar. Exactamente, bueno, ¿qué país puede desarrollar algo que desconoce? ¿Qué país puede agarrar, empezar a defender su riqueza si realmente no lo conoce? Entonces, primeramente la sociedad tiene que empezar a concientizar que somos un país con un gran lecho marítimo, que somos un país de cara al mar, no de cara al campo. El campo es una buena pata, pero no es lo principal en nuestro caso. Y empezar a emplearlo y empezar a sacarle provecho. Necesitamos generar empleo de acá a los próximos años. El mar, en la política geopolítica pasa algo. Todos los espacios están llenos. Lo que vos no ocupás lo ocupa otro. Sí, no hay vacío de poder. Exactamente. Sí, sí, sí. No existe el vacío de poder. No existe. Entonces, mientras nosotros dejemos ese vacío, no empecemos a ocupar el mar, no empecemos a emplear el poder de policía sobre nuestra frontera y lo va a ocupar otro. Es la realidad. Sobre todo lo que tendríamos que empezar a dejar de hacer en realidad sería dejar de llamar a Tinelli, dejar de llamar a Marcelo Midlin y todos los grandes culpables de la miseria en casos cultural y en otros casos del hambre de los argentinos, que ha sido Marcelo Midlin, no llamar a los que fueron parte del problema para intentar ser la parte de la solución, porque no va a pasar nunca. Mirá, a mí me da vergüenza ajena que el que hoy es canciller de la República Argentina, el doctor Felipe Solá, sea el que en los años 90, junto a Caballo, haya entregado las licencias y el espacio marítimo a Inglaterra. La desmalvinización empieza a partir del 82, cuando perdimos la guerra, bueno, y acá está uno de los grandes culpables hoy representándonos ante el mundo, así que veremos cómo nos representa. Sí, eso es una gran carta de presentación. Bueno, tal vez por eso está, justamente. Fíjate que dice, nosotros creamos trabajo, riqueza, y hay una total incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la flota española si no hay acuerdo del Brexit, dijo Javier Tousa, presidente de la cooperativa Arbi en Vigo, allá en Galicia. Hay una cuestión que es fundamental, que es que el calamar es fundamental para la economía de las islas. Sí. Y dice que el 94% de la pesca de esta especie, conocida como loligo, es exportada del puerto español de Vigo a 13.000 kilómetros. De allí proviene la mayoría del calamar que consumen en toda la Unión Europea, incluida Francia. Un tercio del consumo europeo viene de las islas. Más fácil es decirte que sos un vago. Eso es lo fácil. Lo fácil es hacerse el tonto, mirar para otro lado y decir, ustedes son vagos, ustedes son mantenidos, y no empezar a mirar los temas importantes. Y el tema importante es empezar a generar empleo de calidad a través de desarrollo de barco, a través de ocupación del espacio marítimo, a través de la exportación, de la importación. Mirá todo el mundo que se genera a partir de que uno empieza a ocupar el espacio que hoy no está ocupando. Aprovechando que vos mencionaste al doctor Augusto Lerena, hace un tiempito atrás él hizo un informe donde, entre otras cosas, menciona que 1 millón de toneladas anuales de captura ilegal significa cerca de 2 millones de dólares, 2.000 millones de dólares anuales en materia prima. Si se tiene en cuenta la comercialización final de esos productos, o sea, el valor agregado que se le puede dar a esos productos, la pérdida argentina puede llegar a representar alrededor de 14.000 millones de dólares anuales. De ese monto estamos hablando, no estamos hablando de un vuelto, estamos hablando de mucha plata, y en el momento donde hay muchas familias que no saben cómo llegar a fin de mes, y de los medios te venden que, bueno, hay que ajustarse la clase media porque es la única manera de salir de esta recesión. Como si la clase media fuera la oligarquía. Exactamente. 14.000 millones de dólares anuales y una estimación entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por flete, por no tener nuestra propia flota, no solo para vender y exportar, sino también para proteger los recursos. Empezar a sumar, y ¿sabe qué es lo más triste de todo? Que la Armada Argentina, teniendo capacidad, o sea, tenemos la prefectura que sirve para nuestros ríos y para la primera parte del mar, y lo que es la línea de limitación de nuestro mar, o sea, la línea de frontera de nuestro espacio, se tiene que encargar la Armada. La Armada, para este espacio geográfico, cuenta con un avión para poder merodear toda esta zona que está haciendo... Un avión. Un avión. O sea, teníamos un submarino y ahora tenemos un avión. Un avión, exactamente. Es más, puedo decir hasta el modelo, o sea, tengo esa información. Es tremendo, la verdad. Para finalizar este bloque, hay que señalar una cuestión, que mientras nosotros estamos hablando de esto, se dan lo que vos mencionaste, Emma, que son los conflictos de interés. Para acá se habla de no, hay que ajustar acá, hay que ajustar allá. El gobernador Kicillof también hizo un ajuste en la provincia de Buenos Aires, un ajuste que en realidad es medio raro como ajuste porque tiene que ver con subir más alícuota de impuestos. Sí. En otras provincias como Chubut, Arcioni subió el impuesto
a la herencia, por ejemplo, y al mismo tiempo no ve como prioridad cuidar los mares en Chubut. Siempre va a ser más fácil expoliar al trabajador porque es el que menos conflicto te va a dar. Ah, exactamente. Decirle que se enfrenten a la Unión Europea, que vayan a negociar con los que te están saqueando. Claro, que tienen buques. Bueno, justamente, pero fíjate que, por ejemplo, Kicillof había hecho este recorte que en realidad tiene que ver con suba de impuestos y recorte en otras áreas. Y fíjate que es un tema que se habla, por ejemplo, el tema de los astilleros. Sí. Si nosotros hablamos del tema de los astilleros que se está manejando a nivel provincial, es un problema, porque acá vienen los conflictos de intereses. Acá viene el tire y afloje de las provincias que dicen, no, me falta presupuesto, no, pero Buenos Aires, mira cómo se la castiga. Bueno, eso tiene que ver con que no hay justamente un proyecto a nivel argentino, no hay desde el Estado-Nación un proyecto que diga, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer en esta área? Necesito reunir a Buenos Aires para esto, Chubut para esto. Claro, áreas estratégicas. Áreas estratégicas, exactamente. Entonces, si no tenemos ni siquiera un diseño nacional de la política que uno va a llevar a cabo, es muy difícil realmente resolverlo sector por sector, sobre todo porque así se ha venido haciendo los últimos 35 años. Tenés un diseño que es el desarme de la Argentina y la entrega al globalismo, y viene a través de la recepción cultural, o sea, la captación de tu cultura, viene a través de agenda internacional y viene mediante el trabajo extranjero, o sea, vos exportás materia prima y ellos te van a exportar el trabajo. Exactamente. Bueno, parte de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que tiene que ver con el Brexit, con el Reino Unido que sale de Europa. Coméntenos abajo qué opinan de esto, amigos. Coméntenos, nos interesa saber qué opinión tienen. Dejen un comentario, nosotros lo vamos a leer y vamos a responder. Y por supuesto, para los que no lo hicieron, no se olviden de suscribir a nuestro canal de Nueva Argentina. Ahora venimos. ¿Cómo afecta la guerra comercial que se está viviendo entre Estados Unidos y China la salida del Reino Unido de Europa, el Brexit? El Brexit se da también porque Inglaterra está, o el Reino Unido, está reagrupando lo que serían sus fuerzas nacionales y sobre todo recuperando parte del trabajo que habían perdido en base a este globalismo socialdemócrata que los había sometido la Unión Europea. Si bien ellos entraron por voluntad propia, hay que entender que fueron ellos mismos también los perjudicados de todo este centro burocrático que tramita en Bruselas, digamos así. Vamos a hablar de esta cuestión del Brexit y qué tiene que ver para nosotros los argentinos y sobre todo para la región. Estamos más metidos de lo que queremos. Estamos más metidos de lo que creemos, justamente. Hay una nota de la Política Online, que es del 1 de febrero ahora. Dice, Bolsonaro quiere aprovechar el Brexit para cerrar un acuerdo de libre comercio con Inglaterra. El gobierno brasileño se ilusiona con el Brexit, concretando este viernes 31 de enero, y que juzga que le abrirá a Brasil un amplio terreno de oportunidades. Más precisamente, cree que el país tendrá cómo ganar espacio en la competitividad, espacio competitivo en el área agrícola. Es decir, ¿por qué señalamos esto de Brasil? Porque esto es lo que vemos que cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, inclusive antes de empezar, se vio que él ya tenía una animosidad ideológica, si bien Bolsonaro ha tenido lo suyo también, pero digamos que no ha hecho mucho por paliar este malentendido quizás a nivel ideológico, que justamente se prioriza la ideología. Y al priorizar la ideología no se entiende que la prioridad para nosotros los argentinos es tener al principal socio comercial de nuestro lado. Exacto. Porque si no, va a pasar esto que pasa, que se va con Inglaterra. Exactamente. Porque no le estamos ofreciendo como socio comercial una mejor ventaja o un mejor acuerdo para establecer nichos de mercado estratégicos. Bueno, y esto va a dar lugar que lentamente nos vayamos desmembrando en algo tan importante como es el reconocimiento de la soberanía. O sea, Exactamente. No sabemos qué confluye o qué tiene que ver que Brasil se asocie en este momento a Inglaterra, cómo nos va a nosotros en el apoyo latinoamericano, cómo nos va a perjudicar al momento de seguir reclamando la soberanía por las Malvinas. Pero fíjate justamente lo que dice la nota. Jair Bolsonaro y su equipo intuyen lo obvio. Lo obvio, claro, para los que piensan todavía como estrategia, lo que piensan de forma estratégica y los que tienen un cuerpo militar nacionalista, como todavía lo tiene Brasil de alguna manera, intuyen lo obvio, dice, que los británicos deberán buscar proveedores alternativos de alimentos para suplir el independizarse de la Unión Europea a partir de este 31 de diciembre.
Dice, y apuestan inclusive que al Mercosur le será más fácil cerrar un acuerdo de libre comercio con los británicos que poner en vigencia el tratado con la Unión Europea firmado en julio del año pasado. Esto representa, es un arma de doble filo Sí. esto. Acá se va a ver realmente quién es estadista, quién tiene una Politiquero visión. de turno. Sí, vas a ver el que rosquea y el que está pensando de acá a 40, 50 años. Acá se va a ver fácil quién tiene la actitud o la vocación política del que está buscando hacer negocios propios. Fíjate, la Unión Europea, con el Tratado de Libre Comercio firmado por la Cancillería en la época de Macri, nos traía muchas incertidumbres y sobre todo desconfianza, porque obviamente no confiamos mucho en ese tipo de criterio, sobre todo en la falta de criterio de los políticos argentinos. Y esto nos da la oportunidad de quizá salirnos desde la alianza con Brasil en el Mercosur de esto. Ahora, pero Brasil se quiere aliar con Gran Bretaña a raíz del Brexit. Entonces hay un alineamiento ahí, que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos perdiendo a nuestro socio comercial. Y nuestro socio comercial va a bregar por una alianza con Gran Bretaña. Y eso a nosotros no nos beneficia. Fíjate, por ejemplo, La Nación publica una base china en la Argentina. La hipótesis de conflicto que prevén los militares de Brasil. Esta del 7. Militares brasileños trazaron varios escenarios posibles de conflictos para 2040 en América del Sur. Estamos hablando de estadistas, no estamos hablando de la política de turno. Exactamente, piensa a 20 años. Entre ellos un intento de China de instalar una base militar en la Argentina para 2034. Es decir, nos estamos enterando de que China va a instalar para el 2034, piensa instalar una base, y si no fuera por una noticia justamente de La Nación que lo retoma de un publicado o de un comunicado de lo que es la inteligencia militar brasileña, nosotros ni nos enteramos. Claro, eso es una hipótesis, o sea... Es una hipótesis. Tenés el alto mando militar brasilero que está pensando que en breve ellos van a ser la potencia sudamericana. Entonces, como una potencia, tienen que empezar a pensar cuáles son los posibles futuros conflictos. Y está, bueno, la base china, está también el tema de la última paso en falso que dio Francia al decir que Amazonia tiene que ser un estado independiente. Entonces Brasil está viendo esas hipótesis como, bueno, esperen, si el río suena es por algo. Bueno, justamente una de las hipótesis es una avanzada de la enemiga Francia, como ellos lo llaman, para crear una república indígena en la Amazonia brasileña. Es decir, acá vemos una disputa profundamente territorial, puramente territorial, de separación, de secesionismo. Exactamente, bueno, mencionando lo que vos decías recién sobre el Brexit, una publicación que sacó la gente de la Juventud Marina de Juan Ocampo, el febrero, ahora el 5, dice lo siguiente: desde 1983 al 2015 el gobierno de usurpación británico ha recaudado 147.000 millones de dólares en regalías, cifra que al tipo de cambio de hoy, 5 de febrero, asciende a 9.261 mil billones de pesos. Billones. O sea, millón de millón. O sea, ni siquiera podés leer el número. No se puede leer el número. No podés leer el número de la plata que estamos hablando. Entonces, el Brexit lo que va a significar es que Gran Bretaña va a empezar a pelear nuevamente para empezar a pescar y vender los pescados en la Unión Europea, que es lo que mayormente está pescando España, y se va a meter en ese mercado. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿A dónde va a ir a negociar? ¿Va a venir o a negociar o a tomar en nuestro mar? Porque no van a querer pagar las regalías que le va a querer poner Gran Bretaña. Entonces, y en este alineamiento geopolítico se ve también lo de la guerra comercial, porque la Unión Europea, ¿con quién va a tratar de negociar? Con su socio natural, que es China, y que tiene grandes buques y que tiene presencia marítima también, y lo ha demostrado. Al mismo tiempo, Gran Bretaña va a tratar de negociar ¿con quién? Con la presencia estadounidense y la presencia que está alineado a ese lado que es anti-Europa, podríamos decir, o anti-socialdemócrata. Exacto. Bueno, entonces en este escenario tenemos varias piezas como para tener en cuenta. Primero, Argentina no tiene presencia sobre el mar. Segundo, Gran Bretaña empieza a tomar el control de las licencias de pescas, entonces puede hacer dos cosas: o aumentar la licencia, o sea, pedir una mayor cuota de dinero por esas licencias otorgadas. Diciendo que lo pagan los europeos. Exacto, o empezar a pescar ellos y vender ellos en ese mercado. Entonces,
Europa tiene tres posibilidades: no pagarles a los británicos y venir a pescar a nuestras aguas ilegalmente, venir a negociar con nosotros y pescar en nuestras aguas, o pagarle a los chinos y que pesquen los chinos. Exactamente, ahí se ve el doble filo del que mencionaba al principio, que es cómo Argentina puede aprovechar esta oportunidad de conflicto para poder establecer su estrategia, su nicho de mercado y sobre todo tratar de hacer las alianzas necesarias con la región para cuidar este mar, porque el mar es imposible que lo cuidemos solo los argentinos. Exactamente, hay que tener conciencia que el mar, como productor de vida, es un productor de alimentos y además es un espacio que nos permite no solamente comunicarnos con otras naciones, sino que permite que sea un legado hacia futuros, y tiene que ser tratado de una forma estratégica, evitando que lo depreden, y el día de mañana es una plataforma para ir a zonas como la Antártida. No son temas que no están siendo hablados, que son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta, no hoy, que hoy ya son importantes, sino de acá a 20, 30, 50 años. Sí, como lo hacen los militares en Brasil. Exactamente. Un informe científico técnico de la Unión Europea ha señalado en España que España, tras el Brexit, y hasta tanto se negocia un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino Unido, enfrenta el riesgo de perder la mitad de los ingresos pesqueros en Malvinas. Ahí está lo que estabas mencionando. También advierte que este cálculo podría ser quizás mayor a partir de la temporada 2021. O sea, a partir del año que viene probablemente lo que pase es que se caiga más de la mitad de los ingresos de la Unión Europea en concepto de fruto de mar, sobre todo calamares. ¿Y qué van a hacer los europeos? ¿Se van a quedar sentados así? Mirá. No, por supuesto. Acá va a haber una guerra, por lo menos una guerra arancelaria feroz. Es lo que uno puede quizá atinar a pensar entre China, aliada con la Unión Europea, y por supuesto el eje que integra más bien Estados Unidos y Gran Bretaña. Es muy importante porque, fíjate, por este motivo la cooperativa de armadores de Vigo anunció que recurrirá a caladeros alternativos y una mayor asociación con Argentina en el marco del Memorándum de Entendimiento del 2018 y del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Es decir, Europa va a potenciar que se cumpla el Acuerdo de Libre Comercio y al mismo tiempo Brasil se alinea con la Inglaterra del Brexit y de Boris Johnson. Exacto, es como dijimos hace un ratito, hay varias lecturas para hacer. Principalmente hoy queda claro por qué desarmaron a las Fuerzas Armadas, queda súper claro porque quién puede controlar algo que no tenés capacidad de control. Exactamente. No se puede tener, ahora tenés en claro por qué cada año se busca cualquier excusa como para sacarle presupuesto, como este año le sacó a las Fuerzas Armadas miles de millones de pesos para una secretaría nueva que, bueno, mucho beneficio. Sí, la Secretaría de la Mujer. Yo la verdad no sé qué interés todavía nacional no estamos o sea, en una época de crisis, ¿qué beneficio económico le trae a la nación, siendo que estamos decretando casi todos los días emergencia alimentaria, emergencia con las pymes? O sea, no se entiende ante la emergencia que se abra más el espectro y se gaste más dinero que se puede estar utilizando, como en este caso, cuidar nuestro patrimonio para que genere empleo nacional. ¿Y una emergencia de estadistas y políticos patriotas no hay? No. Digo, esa es la que se debería decretar por lo menos para que empecemos a hablar de esto. Hago un comentario final para ir terminando el bloque. Será muy positivo si se acelera, dice la nota, ¿no?, la exploración de fórmulas con España que permita ampliar los márgenes de ventajas pesqueras mutuas, incrementando la productividad pesquera industrial con mayor valor agregado. Fíjate cómo la Unión Europea de alguna manera piensa en el valor agregado y nosotros todavía estamos pensando si le vendemos la principal commodity a China. Por eso digo, estamos y el mar saqueado. Estamos entretenidos en la pelea de el que tiene 1000 hectáreas que pague un poquito más de arancel, menos arancel, sí. Y no estamos viendo realmente dónde está la plata y se está yendo por nuestras espaldas. Por eso es muy importante para esto recuperar la soberanía sobre el Atlántico Sur, que es lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Coméntenos qué les parece a los amigos de Nueva Argentina que nos siguen, déjenos un comentario, que nosotros lo vamos a estar leyendo, por supuesto, y bueno, vamos a comentar todo lo que podamos en la medida de lo posible, porque se tiene que generar un debate entre argentinos bien nacidos. Así que ahora venimos. Necesitamos recuperar la soberanía sobre el Atlántico Sur. Este es un tema que es fundamental y por lo cual venimos hablando en estos bloques sobre la importancia de ver qué pasa en el mar y sobre todo en el contexto internacional con el Brexit, qué pasa con la Unión Europea, qué pasa
con Brasil, justamente. Y acá tengo una nota de Infobae que dice: Echegóyen, el general Echegóyen, Brasil y Argentina tienen más convergencias que divergencias. Esta de julio de 2019 la hemos hablado infinidad de veces, pero merece la pena Muy remarcarla. actual. Sí, muy actual. ¿Cómo impacta en la región sudamericana la enorme influencia de China y su choque de intereses con Estados Unidos? Dice: es un momento particularmente complejo, pero abre una ventana de oportunidad fantástica para Brasil y Argentina, y en consecuencia para Sudamérica. China ha venido ocupando en Sudamérica los vacíos que ha dejado Estados Unidos, y en cuestiones de estrategia no hay vacío de poder, lo que hablábamos. Exactamente. Si uno deja un espacio vacío, rápidamente es ocupado por otro, dice. La ventana que se abre para nuestros países deriva del siguiente hecho de la realidad. El mundo seguirá dependiendo de tres elementos básicos que son los alimentos, el agua y la energía. Sudamérica, donde vive solo el 6% de la población mundial, tiene un superávit estratégico que cubre más de un 12% de la superficie terrestre y concentra al menos un 25% de las tierras cultivables y el 25% de reserva de agua dulce. Lo que es más importante aún, es autosuficiente en energía, Sudamérica, y puede exportar energía en sus distintas formas. Dice: en el desarrollo del sector aeroespacial las capacidades que tiene INVAP son fantásticas en la producción de satélites, pero le faltan otras aptitudes e infraestructuras que tiene Brasil, como el centro privilegiado de lanzamiento espacial de Alcántara, en Maranhão, o el desarrollo de los vectores y el combustible. En el sector nuclear, Brasil se preocupó por su capacidad de enriquecer uranio, mientras que Argentina se preocupó por agregar valor en el desarrollo de reactores, de los que se hacen con agua pesada, por ejemplo. O sea, Brasil y Argentina son complementarios en cuanto a lo industrial. Esto es lo que no se está viendo, y lo que no se estaba viendo también inclusive con el tema de los autos. Pero es muy importante porque acá es donde se ve cuál es la importancia de tener a Brasil como aliado estratégico, porque si no termina pasando lo que estábamos hablando antes, que termina yéndose con Gran Bretaña a firmar un acuerdo de libre comercio. Exacto. Mirá, voy a mencionar algo que estuvimos hablando hasta recién. Sí. Sobre los recursos de la Armada, porque cuando uno habla de la Armada es algo genérico y uno no tiene idea de lo que uno está hablando, ¿no? Estamos hablando que tenemos prácticamente el doble de superficie sobre el agua que sobre tierra, y con qué elementos cuidamos eso, o sea, con qué elementos ejercemos el control de policía. Quiero mencionar algo antes de empezar a mencionar un pequeño listado, es volver a recalcar: el gobierno le quitó 240 millones a defensa y seguridad y los asignó a política de género, igualdad y diversidad. Recursos de la Armada: la aeronaval, la segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque, está compuesta por Superétendard, que tiene más o menos 5 a 7 aviones para volar. Hace poquito se le compró a Francia algo que Francia dio de baja, ¿sí? Vienen actualizados, está bastante bueno, pero están todos en tierra por falta de presupuesto. Hace algunos años se investigó que el Pampa de diseño nacional, sea navalizado, ¿sí? Para que la Armada pueda empezar a usar estos aviones en el portaaviones. No tenemos portaaviones, por lo tanto, el Pampa se puede usar igual. O sea, tranquilamente se puede reactivar la primera escuadrilla de caza y ataque, que en su momento fue operado por aviones Armachi de fabricación italiana, y a medida que los aviones se fueron dando de baja, se fueron cerrando capacidades que a la Armada le servía como para tener actualizados a sus pilotos para poder hacer los trabajos sobre el mar. Tenemos la escuadrilla aeronaval de exploración, que se basa en los Lockheed P-3B Orion, que es un avión basado en el Electra, un avión antiguo que se usaba como pasajero. Bueno, es un avión desarrollado para ataque submarino, avión de observación, patrulla, vigilancia, etcétera. Bueno, que también sirve para el control marítimo. Exactamente, bueno, de Sí, esos sí. 6 aviones que tiene la Armada, ninguno vuela. Había uno en actualización en FADEA, en nuestra fábrica militar de aviones, que quedó por la mitad porque todavía no hay una proyección. O sea, el gobierno no sabe qué hacer con ese avión, si terminar de actualizarlo, si dejarlo en tierra. O sea, tampoco hay interés en que nuestro mar sea controlado. Hace poquito el Congreso de Estados Unidos aprobó la venta de 4 aviones modernos, también P-3C Orion, o sea, una versión posterior a la que nosotros tenemos, para que nosotros podamos comprarlo y bueno, también meterlo en nuestra Armada para hacer este control de nuestro espacio marítimo. Eso es un tema importante. Yo voy a recalcar algo de eso último, porque cuando se habla a veces de defensa y se habla a veces de defender recursos, no solamente el sector sirve para la defensa, sino también para el comercio. Exactamente. O sea, lo que uno produce a nivel de defensa, como ya sea un buque, un avión,
un portacontenedores, Lo que sea. lo que sea se puede comercializar y se puede fabricar para vender también a Es mano países de que lo obra. necesitan. Es mano de obra. O sea, Exactamente. vos podés ofrecerle a tus países vecinos actualizar su sistema de armas, por ejemplo, en este caso. Exacto. Tenemos una escuadrilla de vigilancia marítima compuesto por Bellcraft, o sea, los Bellcraft son aviones civiles actualizados y modernizados para hacer control marítimo, de los cuales tenemos unos 7 unidades de dudosa operatividad. Hasta en este momento se sabía que había 1 o 2 que podían ser operados para hacer el control marítimo. Estamos hablando que tenemos 4 millones de kilómetros cuadrados por controlar. No estamos hablando que tenemos una superficie pequeña, estamos hablando de mucha superficie para controlar. Y con suerte 2 aviones. Y con suerte 2 aviones. Vamos, te voy a seguir contando, mirá. Dale. Tenemos los Grumman que operaban en el portaaviones que se vendió como chatarra en la época de Menem. Sí. Tenemos actualizados, se llama Grumman S2 Turbo Tracker. Tenemos 3 y los 3 están en tierra por falta de presupuesto. Tenemos la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros compuesto por los Fennec, ¿sí? Que se compraron para poder meter en los hangares de los patrulleros, perdón, de los buques destructores clase MECO 360, los cuales pueden llevar un helicóptero en cada hangar. Sí. No vuela ningún helicóptero. Se compraron 6, no vuela ninguno. Bueno, seguimos viendo a ver qué es lo que vuela. Tenemos la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros que opera los UH-3H Sea-Kim. Sí, estos son helicópteros medianos, pesados, que utiliza la Armada para lucha antisubmarina, para búsqueda y rescate, evacuación médica. Y nuestro rompehielos Almirante Irizar tiene un hangar para llevar 2 de estos helicópteros. En Argentina tenemos 8. Se desconoce cuántos están operativos. Después tenemos la aviación naval, la Escuela de Aviación Naval, que hace décadas forma a sus pilotos con 10 T-34 Mentor. Los Mentor son unos aviones que se fabricaron en Argentina bajo licencia de la época del año 45. Claro. Bueno, acá vemos... Había un gran despliegue militar, por supuesto, sí, de defensa. Bueno, y viendo todo esto, uno siempre dice, bueno, ¿qué más podría tener la Armada? Y la Armada podría tener un convenio con la CONAE, con la Comisión Nacional de Energía Aeroespacial, para tener satélites de observación sobre el mar y poder planear y administrar los despliegues de la flota al momento que haya un infractor. Es decir, estamos hablando de que las distintas áreas no solo existen por sí mismas, sino que se interconectan. Podrían interconectarse, exactamente. Podrían interconectarse para justamente planificar áreas de control, planificar el mejor control, planificar en qué zonas hay mayores conflictos que en otros y poder inclusive administrar mejor los recursos que se posee. Hablando del recurso, viene la parte importante, una armada no es armada sin barcos. No, por supuesto, claro que no. Tenemos los destructores clase MECO 360, son los destructores más grandes que tiene la Armada. Posee 4 de los 4 se alternan para poder utilizar y mayormente se utiliza 1 o 2. El resto tenemos 4, el resto está hangarado, iba a decir, se me viene lo de los aviones, está en el puerto. Tenemos los avisos clase Netfagas, los que se compraron en la época del kirchnerismo a Polonia, los barquitos que sirven para hacer apoyo. Tenemos los 4, bueno, los 4 sí están operativos. Tenemos las corbetas clase MECO 140 que se fabricaron bajo licencia en el astillero de Río Santiago. Claro, de las famosas normas, las normas más exigentes que hubo en esa época. Exactamente. Sí, de la OTAN. Estas corbetas se fabricaron bajo licencia alemana. Tenemos el Spora, el Rosales, el Spiro, el Parker, el Robinson y el Gómez Roca. Eso también, de dudosa actividad, por lo que mencionamos antes, falta de presupuesto para que estos barcos estén haciendo lo que tienen que hacer, que es defender nuestra patria. Y esto se vincula con el Ara San Juan de alguna manera, ¿no? Exactamente, ahora ya voy a llegar ahí, dame un segundito. Dale. Tenemos, bueno, las corbetas clase Dumont, que esto en breve van a ser dados de baja por las nuevas patrulleras que se compró a Francia, y que bueno, ahí yo tengo un resquebrajo o un opinión contraria a lo que se hizo, pero ahora lo voy a mencionar. Y bueno, después tenemos búsqueda oceanográfico, búsqueda logístico, lancha patrullera. Bueno, tenemos bastante cosas, pero la mayoría en puerto porque siempre
nos pasa lo mismo, falta plata para que eso esté navegando, falta plata para que sea actualizado, para que se ponga armamento nuevo, o sea, siempre Falta la plata que dejamos pasar. falta la plata que dejamos pasar. Esa es la cuestión. Por eso me gustaría un poco hablar brevemente del tema del submarino. Porque Sí. se ha hablado, vos mencionaste un par de veces del submarino. O sea, publica una noticia, por ejemplo, del Minuto, Jorge Zaponaro, a quien hemos tenido el gusto de entrevistar y que vamos a volver a entrevistarlo en breve. Dice, submarinos para Argentina, detrás de una quimera. La tragedia del submarino de San Juan, donde todavía la justicia federal no ha señalado culpables, significó el fin del arma submarina argentina. La desidia política desde hace décadas trajo aparejado sus consecuencias. La Argentina es el único país de la región que tiene un astillero preparado para la construcción de este tipo de medios, como mencionaste Río Santiago. Exacto. Tiene 2 buques abandonados a la suerte a la espera de fondos y su personal debe ir a otros países a formarse con la esperanza o tal vez el milagro de recuperar capacidades perdidas. Acá es muy importante entender cómo se van relacionando los distintos sectores, que es lo que vos venías señalando. Exacto, mira, solíamos tener la octava flota naval del mundo. Sí. Solíamos tener, o sea, imagínate la presencia que teníamos en nuestro mar. En nuestro propio puerto se hundió un destructor, se hundió un barco, la Santísima Trinidad. Se nos Que no es hundió, poco. se nos hundió un submarino. O sea, estas cosas no son sí porque sí. O sea, todo tiene que ver con todo y como veníamos viendo antes, tenemos un gran fondo, o sea, un gran generador de riquezas que no podemos controlar y la plata que tendría que ser destinada para que esos elementos de control estén donde tienen que estar, no está. Y nosotros, mientras tanto, estamos viendo a ver qué hacemos con el país, si sacamos más deuda, menos deuda, cómo pagamos, cómo no pagamos. Y a estas alturas, mirá, no tendremos que pedirle plata a nadie, si la plata está. Exactamente, la plata está, esa es la cuestión. Fíjate que a partir de lo de la San Juan señalaban algunos expertos, o algunos analistas, digamos, que a partir de lo de la San Juan, un año después empezaría toda estos trámites de estas empresas que quieren perforar sobre El lecho marino. el lecho marino, justamente, sobre petróleo. La empresa Rockhopper, que yo mencioné al comienzo de este programa, la British Oil, digamos. Sí. Todas esas empresas que están mirando a ver cómo pueden hacer, y fíjate, qué casualidad que se dé a raíz del hundimiento de la San Juan. Mirá, el Chaltar, que es el buque ruso que vino a hacer el escaneo del fondo del mar, lo descubrió enseguida. Todo lo que se hizo después fue una payasada para hacer una gran cartografía de los recursos que tenemos en el fondo de nuestro mar y justamente se vendió la zona donde hay petróleo después de haber hecho esa búsqueda, ¿no? Como que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y estábamos hablando de los 4 patrulleros comprados a Francia. Sí. Quiero recordar que Argentina tenía diseño propio, ¿sí? De estos patrulleros marítimos, de estos patrulleros para alta mar, que sirven para esto, para controlar la pesca. Sin licitación, sin una concursa internacional, directamente le fuimos a comprar a Francia. Sin concurso. Sin concurso, o sea... No le estamos dando oportunidad ni siquiera a que se arme acá. No, o sea, tenemos Terrible, deuda, terrible. tenemos deuda, compramos trabajo extranjero Emitimos más deuda. y emitimos más deuda. Y encima no tenemos medios para poder controlar nuestra superficie donde se genera esa riqueza. Si no recuperamos la plata que perdemos con la pesca ilegal, con el flete internacional, no ejercemos el mínimo derecho a exportación e importación con nuestra propia flota. Si no tenemos toda esa plata, ¿cómo vamos a pagar la deuda? La deuda no se paga. Está hecha para no pagarse. Exacto. Pareciera que sí. Fíjate que señala Zaponaro en otra nota. Dice, la necesidad de cambio es una política industrial refiriéndose al astillero. Esto es lo que decíamos que todo tiene que ver con todo, porque acá se ve como por la falta de una infraestructura y una planificación nacional que no se da esto que estamos hablando. Argentina precisa un marco legal para impulsar la reconstrucción de su flota mercante. El país pierde miles de millones de dólares en fletes marítimos, 5.000 millones de los cuales 1% participan empresas argentinas, o sea, solo el 1%. Impulsar una ley de marina mercante que incentive el empleo de buques de bandera argentina como la construcción de buques nuevos, sin ninguna duda será clave para la reactivación del sector, tanto público, estatal como privado. Dice, no es algo fácil, hay que revisar las complejas regulaciones vigentes. Un ejemplo del llamado costo argentino
y esto también incide en que no se tenga la plata, porque no solamente la plata que dejamos pasar, sino también la plata que nosotros mismos nos encargamos de triturar a partir de una casta política que se cansa de expoliar al pueblo argentino. Dice, quedó reflejado en una vieja nota de Telam de 2016. Dice, hoy el 99% de las operaciones de comercio exterior de la Argentina se hacen con bandera extranjera. Terrible, eso es totalmente terrible. Es terrible. Y eso tiene su explicación en que mientras la tarifa internacional por día es de $3.500, la nacional no baja de los 12.000. O sea, no hay competitividad posible. Cuando hablan de competitividad, los políticos atorrantes que hablan de no, hay que tocar el dólar, no, hay que tocar la tasa de interés, esta es la competitividad. Esto es lo que se está perdiendo Argentina. Esto es lo que Argentina no puede asomar al concierto del mundo como ellos piensan, como ellos dicen, que Argentina tiene que integrarse al mundo. Estamos de acuerdo en que Argentina se tiene que integrar al mundo, pero lo tiene que hacer buscando el bien común, justamente el interés nacional. Y sobre todo garantizar el trabajo para los argentinos, que es lo que hacen todos los estados-nación. Todos los estados que dicen y tienen conciencia de ser nación defienden primeramente el empleo local. Y fíjate, eso es fundamental que dijiste, tienen conciencia de ser nación. Exactamente, porque, o sea, nación no es cualquier cosa, nación es... voluntad de ser. Exactamente, y sería chistoso si, o sea, todo lo que estamos hablando sería chistoso si no pareciera que fuese a propósito, o sea, la única manera que Argentina no salga adelante es abriendo grifos por todos lados, es como un barco que se está hundiendo y no sabes cuál tapar, qué agujero tapar porque entra agua por todos lados. Parece que nosotros somos un gran barco que nos están agujereando por todos lados y entra agua por todos lados. Entonces creo que en algún momento nos vamos a tener que sentar, decir, bueno, esta va a ser política de Estado de acá a 50 años, a 100 años, vamos a ir por este camino. No importa el gobierno que venga, no importa el color político que venga. El ejemplo más claro de eso es el INVAP. El INVAP creo que es el ejemplo que nosotros tendríamos que tener para todo, para todo. Exactamente. Bueno, les pedimos por supuesto que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina, le den activación a la campanita para recibir notificaciones y también nos dejen un comentario abajo con qué opinan de estos temas, porque es muy importante. Nosotros lo vamos a estar leyendo y vamos a estar comentando también y trayendo quizás nuevas preguntas a los próximos programas. Así que Manuel, te agradecemos por venir. Gracias a vos, Lucas. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.